La Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica y Radio 870 UCR presentan Vamos a Movernos. Bienvenidas y bienvenidos a Vamos a Movernos. Soy Cintia Campos, docente de la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica, y es un gusto estar con ustedes esta mañana compartiendo sobre los beneficios del ejercicio en la salud. Hola, soy Gerardo Araya Vargas, también docente de la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica y académico en el campo del movimiento humano en la Universidad Nacional. Estoy en la conducción de Vamos a Movernos junto con mi colega, la profesora Cintia Campos. Este es un espacio de difusión del programa de difusión educativa de la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica, donde compartimos temáticas de actualidad de la ciencia del movimiento humano y la salud, buscando sus aplicaciones prácticas para mejorar la calidad de vida de las personas que amablemente nos sintonizan, tanto por medio de Radio 870 UCR como de Facebook. Y hoy vamos a estar conversando sobre el ejercicio en pacientes de rehabilitación cardíaca. Específicamente vamos a estar hablando sobre la prescripción de ejercicio en insuficiencia cardíaca, una experiencia con pacientes. Esto pues lo vamos a estar conociendo de la mano de una de nuestras colegas que es especialista en este campo, y bueno, pues le toca a la compañera Cintia Campos presentarnos justamente a nuestra invitada. Cintia. Gracias, Gerardo. Y bueno, esta mañana nos acompaña la profesora Elizabeth Carpio Rivera, quien es docente e investigadora de la Escuela de Educación Física y Deportes y del Centro de Investigación en Ciencias del Movimiento Humano, el CIMOU, de la Universidad de Costa Rica, y es un gusto, Eli, que estés con nosotros compartiendo sobre este tema, que has tenido la oportunidad en los últimos años de crecer en lo que es la prescripción del ejercicio y de una manera particular en la insuficiencia cardíaca. Gracias, Eli, por estar con nosotros esta mañana. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, vamos a intentar dar como una forma en la que se prescribe ejercicio, pero conversándolo un poco más desde la base, intentando de que sea con un lenguaje pues, bastante accesible para que todos podamos comprender y que las personas que estén sintonizando también lo puedan utilizar y aplicar en sus vidas diarias. Excelente. Y bueno, justamente a tono con el propósito de este programa, para buscar esas aplicaciones prácticas del conocimiento científico que estamos seguros van a ser de mucha utilidad para las personas que nos sintonizan. Y aprovechamos para recordar que estamos en vivo por Radio 870 UCR y también en la plataforma de Facebook. Le agradecemos a Cristian Salas en controles de la emisora, Sebastián Torres y a Giselle Mora por su excelente trabajo para permitirnos hacer esta transmisión. Y ahora vamos a pasar de una vez a nuestro tema de fondo. Conversando y moviéndonos. Nos acompaña la profesora Elizabeth Carpio Rivera. Ella es docente, investigadora de la Escuela de Educación Física y Deportes y también del Centro de Investigación en Ciencias del Movimiento Humano, el CIMOU, de la Universidad de Costa Rica. Le agradecemos nuevamente a nuestra compañera, la profesora Carpio, por acompañarnos. ¿Qué tal? Muy bien, Gerardo, y muchísimas gracias por la invitación. Ahora vamos a empezar con el tema, Cintia. Así es, bueno, quizás, Elizabeth, según todo lo que hemos tenido la oportunidad de compartir, podríamos empezar conversando, si a vos te parece, sobre la importancia del ejercicio en pacientes que tienen una enfermedad cardiovascular de una manera muy general, ¿verdad? Y qué importancia tiene en lo que significa la rehabilitación cardíaca para los pacientes. Claro, bueno, yo tenía como una pequeña presentación en donde vamos a ir indicando por qué es que este proceso es tan importante. Tal vez indicar que cuando un participante inicia un proceso de rehabilitación cardíaca,
Verdaderamente estos programas de rehabilitación cardíaca, el objetivo de fondo y principal es hacer una modificación en los estilos de vida de los participantes, porque generalmente o muy frecuentemente las personas que llegan a tener algún problema cardiovascular y puede ser un evento cardíaco, por ejemplo, un infarto, y que ese infarto desencadena una insuficiencia cardíaca y demás, es porque desde antes han tenido ciertos hábitos que tal vez no sean los más saludables o los más recomendables para mantener, pues, precisamente un estilo de vida que me permita gozar de salud, tanto física como emocional, como mental. Entonces, estos programas de rehabilitación cardíaca lo que intentan es que esa persona haga modificaciones en su estilo de vida, porque vamos a ver, si la persona no hace estas modificaciones, es muy probable que tenga otro evento cardiovascular que se complique e incluso termine en una nueva hospitalización y ya en un caso extremo con la muerte. Entonces, por eso es que es importante que se hagan este tipo de modificaciones y precisamente a eso es a lo que hacemos énfasis cuando las personas entran en un proceso de rehabilitación cardíaca. Claro. Ajá. Entonces, en este sentido, ¿verdad? Cuando las personas entran en un proceso o, bueno, sufren un evento cardiovascular, entran a un programa de rehabilitación cardíaca, generalmente estos programas van a tener 3 etapas. Pueden tener, bueno, hay diferentes clasificaciones, pero generalmente decimos 3 etapas. Entonces está la primera fase o la primera etapa, que es un periodo de intervención hospitalaria, que es precisamente cuando la persona ingresa al hospital porque sufrió un evento cardiovascular. Posteriormente ya viene una segunda fase, que es cuando ya estas personas reciben su alta hospitalaria y que entonces empiezan en los programas de rehabilitación cardíaca donde se intentan hacer cambios en los estilos de vida. Y aquí entra un paquete completo, no únicamente la prescripción del ejercicio, sino que entra todo lo que tiene que ver con nutrición, con psicología y con todo el programa que tiene que ver ya ahora sí con prescripción de ejercicio. Pero en esta segunda fase, estos participantes de estos programas o estos pacientes lo hacen con una condición supervisada. Ellos están supervisados todavía desde el hospital y posteriormente viene una fase 3, que esta fase es a la que llamamos generalmente fase de mantenimiento o fase ambulatoria de mantenimiento, que es cuando ya los participantes empiezan o tienen que buscar desde su vida cotidiana actividades que les permitan mantener estilos de vida saludables. Y dentro de esto, pues efectivamente continuar con ayuda a psicólogos, continuar con el proceso de una muy buena alimentación. Entonces entra la parte de nutrición y entramos nosotros dentro de este combo, que es la parte ya de prescripción de ejercicio. Entonces, esta parte de prescripción de ejercicio se empieza en la segunda fase que les acabo de comentar, pero ya de una forma ambulatoria y ya bajo la responsabilidad del propio paciente, empieza en la fase 3. No sé hasta aquí si tienen alguna consulta, Cintia, Gerardo. Si queda claro que están las 3 fases. Sí, sí, excelente. Adelante. Ok. Y entonces aquí en esta fase es donde nosotros empezamos como las intervenciones, tanto en fase 2, pero supervisado incluso por los médicos, ¿verdad? Y por un conjunto de personas también como los enfermeros, los terapeutas físicos, es un equipo completo de trabajo. Y después la fase 3, que es generalmente donde nosotros lo recibimos acá en las instalaciones de la Universidad de Costa Rica, bajo una modalidad de un curso de experiencia, que es lo que hemos hecho frecuentemente o incluso otros cursos que nos permite continuar. Y lo que hacemos en esta fase 3, que es donde ya el paciente tiene que ver qué hace por su vida, ¿verdad? Así como muy honestamente, entonces es brindarle prescripción de ejercicio. Pero vamos a ver, aquí es donde me gustaría ser como muy enfática en indicar
que la prescripción de ejercicio es muy diferente a mantener una vida físicamente, vamos a ver, que sea físicamente activa. Nos metemos dentro de la misma sombrilla al decir actividad física, pero en esa actividad física vamos a tener un poco de separación de lo que es la actividad física no estructurada y lo que es la actividad física ya estructurada. Entonces, cuando decimos actividad física no estructurada, nos vamos a referir a todo lo que la persona pueda hacer sin ayuda de un prescriptor de ejercicio. Por ejemplo, que un día va a nadar, otro día sale a caminar. Igual esto es muy bueno, o sea, también va a aportar como beneficio a esa modificación que se quiere desde los programas de rehabilitación cardíaca en los hábitos que tiene la persona, hábitos de vida, y cambiarlos, modificarlos por hábitos de vida saludable. Sin embargo, desde la ciencia y tal, ¿verdad? Se ha visto que la actividad física ya estructurada y hecha por un prescriptor de ejercicio va a tener bastantes más beneficios, o sea, el beneficio se va a incrementar. ¿Y por qué? Es muy sencillo, porque ya desde un prescriptor se inicia como ese proceso de hacer ejercicio ya de acuerdo y acorde a las características y necesidades de la persona. Entonces se van a utilizar diferentes normas, nosotros llamamos como normas FIT. Estas normas FIT tienen una conceptualización, la F, que es la frecuencia, es decir, la cantidad de veces que esa persona tiene que entrenarse durante la semana. Después sigue la intensidad, que es la intensidad a que la persona debería de empezar a hacer ejercicio. El tipo, que es el tipo de actividades que puede hacer, por ejemplo, ejercicio aeróbico, ejercicio contra resistencia, y el tiempo. ¿Cuánto tiempo tiene que tardar cada una de esas sesiones? Entonces, aquí entran algunas asociaciones de nosotros como prescriptores del ejercicio para nosotros basar precisamente esos programas de rehabilitación. Entonces viene una asociación que es la Asociación Americana de la Rehabilitación Cardiovascular y Pulmonar, y ellos dan ciertas pautas que se podrían seguir para que entonces las personas, nosotros tengamos una muy buena prescripción o un muy buen programa de rehabilitación cardíaca, incrementando el beneficio y disminuyendo hasta al máximo el riesgo al que sometemos a estas personas. Entonces, estos programas de rehabilitación cardíaca y prevención secundaria generalmente, ¿verdad?, se utilizan también en pacientes con insuficiencia cardíaca. Y hay diferentes categorizaciones de las personas que padecen insuficiencia cardíaca. Y una de esas categorizaciones, por decirlo de una forma muy rápida, para ponerle un lenguaje un poco más coloquial, es lo que hace la clasificación NIJA. Entonces, entran a los programas los pacientes que son clase 2 o clase 3, es decir, los pacientes que no tienen como un riesgo, vamos a decirlo de una forma muy rápida, un riesgo de muerte en el momento en el que se haga ejercicio físico. Y en realidad, en esta fase, lo que se hace es que los profesionales van a generar un ambiente ideal o un escenario ideal en el que de una forma muy supervisada los participantes van a realizar ejercicio. Y generalmente se les recomienda a partir de estas sesiones que vayan incorporando esas modificaciones y que poco a poco estas prescripciones las vayan como haciendo parte de su diario vivir o de su vida cotidiana. De forma que después es donde ya entramos sin tanta supervisión de parte médica, pero sí siempre acompañados con esta supervisión ya en la fase ambulatoria o fase 3. Pasamos a la siguiente, por favor. No sé si hasta aquí tenemos preguntas o comentarios, Cintia o Gerardo. Para mí está excelente, muy claro. Sí, tal vez como ya hemos pasado algunos minutitos, nada más vamos a recordar para el público que tal vez se nos acaba de unir, que estamos en vivo en el programa Vamos a Movernos, programa de la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica y de la 870 UCR, parte de las emisoras del sistema radiofónico de la Universidad de Costa Rica.
Estamos en vivo, tanto por medio de la emisora como en la plataforma de Facebook. Desarrollamos el tema de el ejercicio en pacientes de rehabilitación cardíaca, la prescripción específica del ejercicio en casos de insuficiencia cardíaca, experiencia con pacientes. Nos está acompañando la profesora Elizabeth Carpio Rivera, docente investigadora de la Escuela de Educación Física y Deportes y del Centro de Investigación en Ciencias del Movimiento Humano, el CIMOV, de la Universidad de Costa Rica. Y bueno, entonces seguimos adelante. Ok, entonces es muy importante que se tome en consideración que las respuestas de las personas con insuficiencia cardíaca e incluso otras patologías cardiovasculares puede variar, no va a ser siempre la misma, podrían haber variaciones. Y esto debido a diferentes factores que pueden ser factores, como dice acá, biológicos, diferentes etiologías de la enfermedad o a otras comorbilidades que también puedan estar presentes. Y entonces, tomando en cuenta lo que hablamos al inicio, en la fase 2, que es cuando hay mucha supervisión por parte incluso de un cuerpo médico bastante interesante a nivel hospitalario, entonces se tiene que estar la persona muy preparada para identificar también y modificar correctamente, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con los regímenes de ejercicio, de forma que permitan que la persona entonces sí vaya respondiendo a lo que se quiere y se vaya entonces teniendo una disminución a la fatiga, que se da mucho por ejercicio. Siguiente, por favor, y logrando así mayor bienestar. Ahora, ¿por qué la pregunta inicial de Cintia? ¿Por qué es que es importante que las personas con insuficiencia cardíaca hagan este tipo de modificaciones? Y esto es algo que debería la gente de verdad de tomarse muy en serio. ¿Por qué es que es importante? Entonces, tenemos datos, hay datos que ya se han publicado y dicen, bueno, es que los beneficios, parte de los beneficios de que la persona con insuficiencia cardíaca realice ejercicio físico prescrito es que hay una reducción, o incluso actividad física, perdón, que hay una reducción relativa de un 39% en el riesgo de mortalidad. Es decir, puede disminuir el riesgo de muerte en un 39%. También se ha identificado que puede disminuir el riesgo de mortalidad ajustado por todas las causas u hospitalización incluso en un 11%. Asimismo, disminuir el riesgo de mortalidad cardiovascular u hospitalización ya ajustado por unos ajustes que se hacen en las fórmulas, ¿verdad? En un 15%. Importantísimo que puede disminuir la probabilidad o la posibilidad de una nueva hospitalización por un evento cardiovascular en un 28%. Siguiente, por favor. Entonces, de ahí la importancia que las personas se mantengan físicamente activas y que parte de este programa de rehabilitación cardíaca continúen ellos y que adopten estilos de vida saludable, incluyendo modificaciones en la alimentación. Importantísimo mantenerse con un estilo de vida saludable en cuanto a ejercicio. Ahora, esta misma Asociación Americana, ¿verdad?, de Rehabilitación Pulmonar y Cardiovascular indica que el ejercicio tiene ciertas consideraciones. Entonces, en el caso del ejercicio aeróbico, ¿verdad?, es muy importante que se tome en cuenta, por ejemplo, que si el paciente o el participante tiene poca tolerancia al ejercicio, tiene una tolerancia que podríamos decir muy pobre, es decir, la fatiga llega a muy poco tiempo de iniciada la sesión de ejercicio, es muy importante o recomendable que la persona empiece con ejercicio aeróbico intermitente y no continuo. ¿Qué significa esto? Intermitente es que vamos haciendo periodos más cortos de tiempo. Entonces, hago, por ejemplo, 3 minutos de ejercicio y tengo un descanso. Agrego otros 3 minutos y descanso. Y así, paulatinamente, se recomienda ir incrementando la cantidad de ejercicio hasta lograr mayor continuidad. Es decir, por ejemplo, puedo ir después haciendo 10 minutos, un descanso, otros 10 minutos, un descanso, y así, hasta que logre una sesión de al menos 30 minutos continuos. Ahora,
Es muy importante que cuando se hace ejercicio de tipo aeróbico, esta misma Asociación Americana nos dice que es importantísimo tener incrementos de la frecuencia y de esos periodos de continuidad de ejercicio de tipo aeróbico antes que un incremento en intensidad. Entonces, vamos a hablar más adelante de que la intensidad, por ejemplo, puede ser la percepción de esfuerzo que yo tenga. Entonces, en una escala del 1 al 10, por ponerlo de una forma rápida para que me puedan comprender, de 1 a 10, ¿cuánto esfuerzo percibo? Entonces, vamos a ir teniendo recomendaciones de estas asociaciones para iniciar el programa de ejercicio en ciertas percepciones de esfuerzo. Entonces, no voy a pasar a una percepción de esfuerzo más alta de la recomendada hasta que yo vaya logrando que esta persona con insuficiencia cardíaca logre hacer mayor cantidad de veces semanales de ejercicio y que además durante la sesión de ejercicio de tipo aeróbico la continuidad del ejercicio antes de requerir un descanso sea mayor. Siguiente, por favor. En cuanto a las consideraciones, y es muy importante también que la recomendación es que al menos 3 o 4 semanas para las personas con insuficiencia cardíaca sean de ejercicio de tipo aeróbico. Posterior a esas 3 o 4 semanas, entonces podríamos estar incluyendo el ejercicio de tipo contrarresistencia, que antes no era considerado dentro de los programas de ejercicio para personas con insuficiencia cardíaca, pero que verdaderamente se están incluyendo ahora como componentes o como parte de los componentes de las pautas de ejercicio recomendadas, precisamente para personas con fracción de eyección reducida, que ya las personas con insuficiencia cardíaca lo conocen, ¿verdad? Porque se han visto que hay ganancias en fuerza que también son muy importantes para estos pacientes, pero sí es muy importante que este entrenamiento contra resistencia, ¿verdad?, esté precedido por unas 3 o 4 semanas de entrenamiento de tipo aeróbico, ¿ok? Para poder tener como esa capacidad o esa tolerancia al ejercicio y entonces pueda permanecer un periodo de tiempo más prolongado de forma activa sin sentir tanta fatiga. Siguiente, por favor. Y no sé si tenemos preguntas por acá. Si hay No, Elizabeth, está muy claro, ¿verdad? Es importantísimo esto que nos estás mencionando, ¿verdad? De generar esa base aeróbica para luego introducir un tipo de ejercicio que últimamente se está viendo la relevancia que tiene, ¿verdad? Esto es muy importante. Ajá. Solamente estaba reforzándose. Perfecto. También acá es muy importante que se incluyan ejercicios de respiración y es muy importante también que se trabaje con aquellos grupos musculares que permitan o que colaboren con la inspiración, por ejemplo, el diafragma, los intercostales externos, ¿verdad? Y este tipo de músculos que vamos a ver, grupos musculares que los prescriptores de ejercicio conocen y que saben qué tipo de ejercicio pueden hacer para que estos grupos musculares estén trabajando precisamente incluyendo ejercicios de respiración. Siguiente, por favor. Entonces, acá tenemos después, ¿verdad?, que la Asociación Americana, ¿verdad?, de Rehabilitación Pulmonar y Cardiovascular, entonces, a grandes rasgos, ¿qué nos va a decir? Que incluyamos, por ejemplo, ejercicio de resistencia cardiorrespiratoria en donde tengamos actividades dinámicas, ¿verdad?, que incluyan grandes grupos musculares, en donde, por ejemplo, empecemos, si yo tengo una escala de 6 a 20 de lo que les estoy contando de esfuerzo percibido, donde 6 es el menor esfuerzo y 20 el máximo esfuerzo que se pueda dar, entonces que mi esfuerzo esté entre 11 y 14 en esa percepción. Importantísimo, ¿verdad? Que la frecuencia la iniciemos con al menos 3 días a la semana, pero que se vaya incrementando paulatinamente de forma que esa frecuencia llegue a estar como mínimo 5 veces a la semana con una duración de entre 20 a 60 minutos. Pero si se pudiera realizar ejercicio aeróbico todos los 7 días de la semana por al menos 30 minutos, eso estaría bastante bien. Eso sería como una meta. Y si logramos tener sesiones de 60 minutos, pues todavía muchísimo mejor.
Y también esta asociación americana, ¿verdad? Nos dice que el entrenamiento de resistencia podría ser de 8 en las sesiones, ¿verdad? Los prescriptores de ejercicio, ya manejamos esto, y entonces nos podríamos estar recomendando sesiones en las que se contemplen de 8 a 10 ejercicios o grupos musculares específicos, ¿verdad? Que podrían hacerse utilizando bandas elásticas, podrían utilizarse con máquinas de peso, o incluso mancuernas o peso libre, pero siempre bajo supervisión de un prescriptor. Y aquí la intensidad para los prescriptores, sabemos, entonces sería de un 50 a un 70, empezando con un 50, y esto muy paulatinamente irlo incrementando. Acordarse, ¿verdad? O recordar que la recomendación es incrementar primero frecuencia y duración o tiempo de la sesión y posteriormente intensidad del entrenamiento. Ahora, cuando las personas tienen insuficiencia cardíaca, pero ya esto lo hemos visto desde la práctica, por eso yo le recomendaba o le decía a Cintia que era muy prudente decirlo que desde lo que hemos visto con experiencia a partir de los pacientes o participantes que nosotros hemos tenido acá en la escuela. Y entonces nos hemos percatado que en algunos casos para ellos, cuando hacemos entrenamiento contra resistencia, hacer pruebas de RM no son tan sencillas, principalmente porque para ellos hacer Valsalva, que es como hacer esto, así, ¿verdad? Como trancar la respiración de una forma muy popular, diciéndolo de una forma muy popular, incrementa la presión arterial, lo que no sería bueno para ellos. Entonces, desde la experiencia en entrenamiento contra resistencia, muchas de estas recomendaciones las traducimos la intensidad y no lo hacemos por RCMs o repeticiones máximas de peso que pudieran levantar en un ejercicio, por ejemplo, por un grupo muscular. Y lo modificamos y en lugar de esto vamos a utilizar también la escala de esfuerzo percibido. De forma de que nosotros nos vamos a ir intentando que la persona tenga el mayor beneficio posible, pero con el menor riesgo posible, ¿verdad? Y esto es importantísimo. Y el realizar entrenamiento contra resistencia, la recomendación es de 2 a 3 días a la semana, de por lo menos 20 a 30 minutos. Entonces, desde la experiencia que hemos hecho, vamos haciendo una combinación de estos dos tipos de entrenamiento. Importantísimo, como ya lo repetimos, que se empiece con la fase aeróbica, ¿verdad? Con el ejercicio de tipo aeróbico, de 3 a 4 semanas y posterior a esto hacer combinaciones, en donde no podemos descuidar el ejercicio de tipo aeróbico que me va a permitir tener ciertas adaptaciones que le permiten a la persona tener mejor capacidad cardiorrespiratoria, ¿verdad? Aeróbica, capacidad aeróbica, y con esto también mantener fatigarse por periodo, permitir que la fatiga, vamos a ver, al ejercicio sea por periodos más prolongados de tiempo. Siguiente, por favor. Bueno, y después ir combinando ese ejercicio de tipo aeróbico con el entrenamiento contra resistencia. Entonces vamos cayendo en un tipo de prescripción en donde tenemos ejercicio de tipo concurrente. Es decir, en una misma sesión de entrenamiento o de ejercicio vamos a tener ejercicio aeróbico y ejercicio contra resistencia. Ok, entonces, importantísimo, ¿verdad? Que cuando hablamos de frecuencias cardíacas, por ejemplo, para prescribir la intensidad del ejercicio en pacientes con insuficiencia cardíaca, vamos a tener que tener ciertas consideraciones. Entonces, aquí voy a intentar hablar un poco general para que se pueda entender y que las personas se lleven como las ideas más importantes. Entonces, ¿qué es mi frecuencia cardíaca máxima? Pues se obtiene a partir de ciertas fórmulas y esa es la frecuencia máxima que puedo alcanzar durante el ejercicio. Ese sería como el 100% de intensidad del ejercicio aeróbico. Pero a esa frecuencia cardíaca se le pueden hacer ciertos cálculos en donde yo puedo a partir de eso decir que la intensidad del ejercicio no va a ser a ese 100%, porque no nos vamos a entrenar a ese 100%, sino que hacemos cálculos de algo que se llama la frecuencia cardíaca de reserva, que contempla la máxima y la frecuencia cardíaca de reposo, y a partir de eso obtenemos como ciertos valores de porcentaje, que me permite tener como una intensidad del entrenamiento. Ahora,
Es importantísimo que en el caso de pacientes con insuficiencia cardíaca, generalmente y muy frecuentemente, no vamos a utilizar la frecuencia cardíaca máxima o top, sino que vamos a utilizar lo que se llama la frecuencia cardíaca pico. ¿Qué es esa frecuencia cardíaca pico? Ya ahí es la frecuencia cardíaca, el valor máximo de frecuencia cardíaca que alcancé mientras estaba realizando ejercicio. Entonces, a partir de esa frecuencia cardíaca es que se hacen ciertos cálculos para prescribir la intensidad del ejercicio. Ejercicio principalmente de tipo aeróbico. Ahora, es importantísimo que muchas de las personas que tienen insuficiencia cardíaca también tienen otras comorbilidades, por ejemplo, hipertensión arterial y demás, y entonces van a utilizar unos medicamentos que lo que van a hacer es que van a funcionar con un beta bloqueo, se llama. Y en español diría yo, para ponerlo en un lenguaje un poco más popular, ¿verdad? Es que le va a poner como un freno a la frecuencia cardíaca para que no se eleve, pero entonces este dato para poder prescribir ejercicio no sería tan funcional porque estaría un poco enmascarado precisamente por el efecto de esos medicamentos que son beta bloqueadores. Entonces, en ese caso, ¿qué hacemos? No utilizamos la frecuencia cardíaca, sino que la recomendación es pueden utilizarse otras cosas, pero en el campo o cuando no tenemos acceso a equipo equipo que es muy sofisticado, entonces utilizamos lo que les estoy contando, que es la escala de esfuerzo percibido. Esta escala de esfuerzo percibido generalmente se recomienda la escala de Borg, que es la de 6 a 20, pero hay una escala de Borg modificada para que los participantes la puedan comprender mejor, se puedan familiarizar y puedan comprender verdaderamente qué es el esfuerzo que están realizando. Entonces, de esta escala que se modificó y entonces pasa de una escala de 1 a 10 o de 0 a 10 también, le permite a la persona saber que si está percibiendo un esfuerzo de 1 o 2 es porque verdaderamente es un esfuerzo muy bajo, pero que ya un esfuerzo de 4 o 5 ya es un esfuerzo moderado y de 7 en adelante ya es un esfuerzo alto y ya 10 es un esfuerzo máximo. ¿Ok? Siguiente. No sé si hay preguntas hasta acá. No, Eli, tal vez, bueno, seguro vas a ahondar un poquito más en esto de la escala de esfuerzo percibido. Y si no, ajá, sí. ¿Y si no? No, y si no, nada más para ubicar un poco de todo lo que nos has hablado de una intensidad de entre 11 y 14 y esta literatura que nos replanteaste, estamos hablando desde una percepción ligera hasta una percepción pesada del esfuerzo, pero que todo eso va a ser un proceso paulatino de la mejora de la condición física de la persona, ¿verdad? Porque cuando nos hablaste de esos rangos, tal vez no los mencionamos como tal, pero tal vez los podríamos ubicar desde un esfuerzo ligero hasta un esfuerzo pesado. ¿Estoy en lo correcto o me corriges? Sí, perfectamente, pero entonces cuando iniciamos, recordar nuevamente que lo importante es incrementando el tiempo que la persona puede mantener continuo haciendo ejercicio, principalmente de tipo aeróbico, y posteriormente la frecuencia, es decir, veces a la semana, y ya después podemos ir haciendo cambios en esta intensidad, ¿verdad? Que es el esfuerzo percibido. ¿Cuánto esfuerzo voy percibiendo? Entonces vamos a empezar con esfuerzos más bajos y paulatinamente se van incrementando esas percepciones de esfuerzo. Ahora, desde la experiencia nos hemos percatado que no todas las personas van a tener como un proceso idéntico o un proceso igual. Todos van a ir respondiendo de formas diferentes y también de acuerdo a las comorbilidades que también pues, están presentes en las personas, ¿verdad? Entonces, por eso es que es muy importante precisamente continuar, no dejar el ejercicio físico prescrito, sino que continuar para lograr todos los beneficios que les estoy comentando y todos esos beneficios que están como alrededor del hecho de hacer este tipo de modificaciones. Es importantísimo incluir el ejercicio físico en pacientes con insuficiencia cardíaca. Entonces, como sí, ¿cuáles serían los objetivos entonces del entrenamiento físico? Y esto lo dice ahora, vamos a pasar ahora de la Asociación Americana, ¿verdad? De
rehabilitación cardiovascular y pulmonar al Colegio Americano de Medicina del Deporte, que también mantiene las recomendaciones de la asociación que les acabo de mencionar y además nos indica, por ejemplo, que parte de los objetivos principales de mantenerse físicamente activo, de tener procesos de entrenamiento físico, o sea, actividad física estructurada, es revertir la intolerancia al ejercicio, es decir, la persona ya se siente cada vez mejor cuando hace la sesión, el riesgo de hacer ejercicio se va disminuyendo, la persona tolera un poco más la sesión de ejercicio y con esto es importantísimo que se disminuye el riesgo de tener un evento cardíaco o un evento clínico subsiguiente al evento que ya tuvieron. Entonces, recordar que es importantísimo que siempre para las personas con insuficiencia cardíaca se mantenga ejercicio de tipo aeróbico. Es muy importante para ellos mantener el ejercicio de tipo aeróbico. Siguiente, por favor. Entonces, es muy importante, ¿verdad?, que el ejercicio, ¿verdad?, se va a ir incrementando, ¿verdad?, paulatinamente y tal vez en esta diapositiva quise subrayar dos cosas muy importantes, ¿verdad? Que antes de iniciar toda sesión de entrenamiento, los prescriptores conocemos que debemos manejar ciertos valores, ¿verdad? Y es muy importante crear como un entorno seguro en donde los participantes van a estar. Entonces, no se hace la sesión de ejercicio por hacerla, sino que se van a llevar ciertos controles, por lo menos también en presión arterial o glicemias, en el caso de las personas que tengan como comorbilidad ser diabéticos, ¿verdad? O la diabetes como comorbilidad. Entonces, es muy importante que estos controles se hacen antes de la sesión de entrenamiento. En algunos periodos es importante que se mantengan durante, dependiendo del participante y al finalizar. Entonces, esta prescripción que vamos a decir ahorita, que recomienda el Colegio Americano de Medicina del Deporte, está para personas, ¿verdad?, que previo al ejercicio mantengan una presión arterial media entre 70 y 90 milímetros de mercurio. Y es muy importante, ¿verdad?, que la intensidad del ejercicio entonces va siempre a recomendarse, ya les cuento, si estamos utilizando la escala de Borg de 6 a 20, entonces en una percepción de 11 a 13. Es decir, una intensidad de baja a ir paulatinamente llevándola a moderada. Siguiente, por favor. Y Elizabeth, ¿nos podrías tomar un momentito y nos hace referencia a la presión arterial media? Que podría valer la pena explicar. Sí, de una forma muy rápida, la presión arterial media va a contemplar las dos presiones que nosotros manejamos. Recuerden que está la presión arterial sistólica, que es la presión que ejerce la sangre cuando sale del corazón, y la presión arterial diastólica, que es la presión que se ejerce para que la sangre llegue al corazón. De una forma muy rápida, ¿verdad? Podríamos explicarlo utilizando palabras mucho mejores, pero para que las personas me puedan comprender mejor y llegue como el mensaje que queremos transmitir, entonces hablándolo de una forma muy rápida lo podemos decir así. Entonces, esta presión arterial media va a contemplar las dos. Y entonces las personas normales deberíamos de mantener esta presión entre 70 y 90 milímetros de mercurio. Esa es un muy buen parámetro para decir, ok, estamos en una zona en donde la persona puede iniciar la sesión de entrenamiento. Ahora, ya como prescriptores de ejercicio y también acompañados por un médico, ¿verdad? Entonces, si está por debajo, pero sabemos y conocemos la situación del participante o la participante y sabemos que podría estar más abajo, por ejemplo, 60 milímetros de mercurio, pero no hay síntomas asociados, por ejemplo, mareos o que la persona se siente mal, hay sudoración, ¿verdad? Cosas de este tipo. Entonces se toman decisiones en conjunto con el médico y decimos o decidimos, ok, esta persona va a hacer la sesión, pero vamos a tener ciertas modificaciones o no, está bien, la persona arranca la sesión, es una sesión segura de entrenamiento y la persona lo puede ejecutar. Y así es como tomamos este tipo de decisiones. Para eso es que utilizamos estos valores. Y es importantísimo que si las personas hacen
hacen ejercicio en casa, entonces que lo puedan contemplar, ¿verdad? Este tipo de controles, nosotros decimos controles antes, previo al inicio de la sesión de ejercicio. Ahora, ya tomando todo este panorama y este ambiente seguro para que la persona se ejercite, el Colegio Americano de Medicina del Deporte también dice, ok, tenemos FIT, lo que les conté, frecuencia, intensidad, tipo y tiempo de ejercicio, ¿ok? Y ellos también dicen, hay que continuar y hay que obedecer, ¿verdad? De alguna forma, las recomendaciones que brinda la Asociación Americana de Rehabilitación Cardiovascular y Pulmonar. Entonces, ellos dicen también que la frecuencia del ejercicio tiene que ser de 3 a 5 días semanales. Y si pudiéramos llegar a todos los días, pues bastante mejor. Pero entonces la recomendación es de 3 a 5 días a la semana. En cuanto a ejercicio de tipo aeróbico, igualmente teniendo una percepción de esfuerzo, ¿verdad? Utilizando la escala de esfuerzo percibido, que es la que estamos recomendando, ¿verdad? En donde yo tenga una percepción moderada de esfuerzo y donde el tiempo del ejercicio inicie con 30 minutos, que pueden ser, como les comenté al inicio, ¿verdad? Intermitentes, pero de forma de que paulatinamente yo logre una sesión de 30 minutos continuo por día, pero con toda la intención y teniendo el objetivo de que logre una sesión de 60 minutos diarios. Y ojalá que sea una sesión de tiempo continuo, ciertamente con sus periodos, ¿verdad? De descanso entre los ejercicios y demás, pero 60 minutos continuos. Y el tipo, podríamos tener diferentes tipos, por ejemplo, hacer caminatas en bandas sin fin, por ejemplo, utilizar cicloergómetros, bueno, un cicloergómetro en realidad vendría siendo una bicicleta estacionaria para nosotros, utilizar caminatas y diferentes tipos de ejercicio que nosotros como prescriptores podemos también ir recomendando, dependiendo también de las características y necesidades del participante. En cuanto al entrenamiento contra resistencia, el Colegio Americano de Medicina del Deporte también respeta las recomendaciones de la Asociación Americana de Rehabilitación Cardiovascular y Pulmonar y dice que sí sería muy prudente que el entrenamiento contra resistencia sea de 1 a 2 veces a la semana, teniendo ojalá días no consecutivos, es decir, no que sea lunes, martes o miércoles, jueves, no, sino como lunes y posteriormente miércoles, o lunes y posteriormente, o miércoles, perdón, y viernes, ¿ok? Y en este caso nos dan la recomendación a partir de la repetición máxima. ¿Qué les conté que es hacer? O como levantar el mayor peso posible por grupo muscular. Pero dada la situación de nuestra experiencia con pacientes con insuficiencia cardíaca que no han logrado hacer pruebas de repeticiones máximas, entonces utilizamos la escala de esfuerzo percibido también, que es una escala de esfuerzo percibido que se llama OmniRes, que se utiliza para reportar mi percepción de esfuerzo cuando estoy levantando pesos o utilizando pesos o realizando ejercicios contra una resistencia, por ejemplo, una banda elástica o ya haciendo pesa, lo que conocemos como pesas, utilizando mancuernas. Y es muy importante que entonces la recomendación del Colegio Americano de Medicina del Deporte dice que se incluyan 2 series de 10 a 15 repeticiones por grupo muscular, trabajando los mayores grupos musculares, ¿ok? Y es muy importante que se tenga un periodo de flexibilidad. Y es importantísimo que conversemos un poco sobre que ya esto es como el protocolo que utilizamos para la prescripción ya de ejercicio. Pero es muy importante que las recomendaciones de los programas de rehabilitación cardíaca y que nosotros lo que hacemos es como transportar una parte de esa recomendación a los programas de prescripción de ejercicio en la parte de flexibilidad, en donde vamos a trabajar un poco con la propiocepción, la agilidad de equilibrio dinámico y flexibilidad como tal. Y esta parte pueden ser los 15 minutos finales de la sesión. Entonces, ¿qué trasladamos de los programas de rehabilitación? La importancia de tener al menos 15 minutos de un periodo que llamamos vuelta a la calma,
que es cuando ya la persona dice, ok, voy ya, ¿verdad? Voy frenando un poco, ya voy teniendo intensidades más bajas del ejercicio, voy recuperando y tal. Y así el cuerpo tiene como ese chance de tener ese periodo de vuelta a la calma. Importantísimo. Siguiente, por favor. Ahora, siguiente, por favor. Ahora, cuando nosotros prescribimos ejercicio, yo llamo que hay que tener lo que se llama como una zona segura. Yo le hablo así con mis estudiantes. ¿A qué me refiero con esta zona segura? Cuando nosotros recibimos a una persona que tiene insuficiencia cardíaca y las personas que tienen en este momento insuficiencia cardíaca y que tal vez están escuchando el programa de radio, pueden tal vez pensar y tomar en consideración de que no es la única patología, sino que hay otras comorbilidades. Por ejemplo, puede ser que sean diabéticos, también puede ser que sean hipertensos. Entonces, el Colegio Americano de Medicina del Deporte también va a tener para estas patologías las mismas normas FIT que acabamos de ver en insuficiencia cardíaca. Normas FIT parecidas, pero que van a contemplar otras posibilidades, otras intensidades y tiempos de entrenamiento y demás. Entonces, ¿a qué me refiero con esta zona segura? Es como intentar llegar a una zona donde la persona que tiene insuficiencia cardíaca, que también tiene diabetes, que también tiene hipertensión, tenga una frecuencia que esté presente en las tres como recomendación, una intensidad que esté presente en las tres como dentro de las recomendaciones de las FIT, una intensidad, un tiempo y un tipo, que todas estén ahí dentro y entonces creamos esa zona en donde la persona va a poder percibir la mayor cantidad de beneficio teniendo el menor riesgo posible. Y hablando ya de un caso concreto, la siguiente diapositiva, por favor. Les quería comentar el caso de una paciente que estuvo con nosotros. Ella es una paciente de 47 años. Ella tiene una insuficiencia cardíaca que se desencadenó después de que ella sufrió 2 infartos agudos al miocardio y le generó esta insuficiencia cardíaca de forma de que tiene una fracción de eyección menor al 30%. Ella, bueno, pues tiene una hipertensión arterial también controlada y además como comorbilidad tiene obesidad grado 2. Entonces fue muy interesante que con ella empezamos un trabajo en donde al inicio del año 2021 ella tuvo todo el proceso. Tuvimos la parte de las 3-4 semanas de ejercicio o intervención de tipo aeróbico y después incluimos la parte de intervención contra resistencia y ella respondió muy bien al programa. Este programa dura el primer semestre 2021, segundo semestre 2021 y el semestre acaba en diciembre. Ellos se van a sus casas y posteriormente volvemos a recibir a esta participante en el 2022. Pues nos percatamos que esta paciente no siguió como todas las recomendaciones que se le habían dado para este periodo en que los chicos de nosotros estaban en el periodo de vacaciones. Y entonces vamos a pasar a la diapositiva siguiente para comentarles un poco. Entonces nos damos cuenta, si ven, esta es parte de la batería de pruebas que nosotros aplicamos a las personas con insuficiencia cardíaca que recibimos en nuestros programas o en los cursos que nosotros impartimos para darnos cuenta cómo es que andan en cuanto a capacidad funcional, capacidad física funcional. Y entonces, si nos vamos a la tercera casilla, se pueden dar... Eli, las podemos mencionar porque hay personas que solo nos escuchan. Sí, claramente, sí, ¿Recuerdas? Perdón. Entonces, aplicamos una prueba que se llama una caminata de 6 minutos. Esta caminata de 6 minutos, nosotros vamos a cuantificar la cantidad de metros que la persona puede hacer. Y resulta que esta persona, cuando ya había acabado en el 2022, en el 2022 acabaron el programa, fue en el 2022, dije 2021, disculpen, 2022, acaba el programa, ella lograba una distancia de 600 metros,
Cuando pasa el periodo 2022, la recibimos nuevamente en el primer semestre de 2023, hacemos nuevamente esta caminata de 6 minutos y nos percatamos que ella disminuyó la cantidad de metros. Esto para nosotros es muy importante porque es una forma de percatarnos que su capacidad aeróbica o su capacidad de resistencia aeróbica había disminuido. Pues en esta otra intervención era únicamente 4 semanas. Intentamos aprovecharla al máximo de forma de que esta participante, tuviera el beneficio tanto del ejercicio aeróbico como del ejercicio contra resistencia, pensando en que ya ella tenía como la base del ejercicio de tipo aeróbico y no fue así. Entonces, en esa primera medición ella hizo 514 metros, ya disminuido en comparación a la última medición del 2022, que era de 612 metros, creo. Hacemos una segunda medición y ella tiene completa la prueba con 421 metros y posteriormente la prueba final dice que ella hace únicamente 398 metros. Esto fue de gran experiencia para nosotros porque nos percatamos que a pesar de que esta participante había adquirido en el 2022 una base aeróbica muy importante, al no seguir las recomendaciones que le habíamos nosotros dado o indicado, ¿verdad? Cuando la recibimos en el 2023, la base aeróbica ya otra vez estaba perdida y tuvimos que haber arrancado otra vez como de cero para otra vez lograr la intervención y tener los mejores resultados. Entonces, ¿cuál fue el error? No tener esas 3 o 4 semanas específicas de ejercicio de tipo aeróbico. Aquí fue cuando nos percatamos de que por algo están las recomendaciones, ¿verdad?, de la Asociación Americana de Rehabilitación Cardiovascular y Pulmonar y por algo las recomendaciones FIT del Colegio Americano de Medicina del Deporte. Entonces, esto lo traigo porque nos pareció interesantísimo y una experiencia para nosotros también el hecho de que es muy importante para ellos crear esta base aeróbica y esa base la van a crear de 3 a 4 semanas. Posterior a este periodo ya sí podemos hacer modificaciones, incluir ejercicio de tipo contrarresistencia, pero esta base aeróbica es tremendamente importante. Y eso era lo que les traía como presentación y espero que funcione, que genere información que puedan utilizar las personas. Sí comentarles que también hemos leído muchísima información donde los beneficios a nivel funcional aplicando estas pruebas, ¿verdad?, que les estoy comentando, se ven más en personas que participan de programas en los que hay un prescriptor de ejercicio o en los que hay supervisión por parte incluso de terapeutas y médicos en comparación a cuando lo hacen solitos en casa. Claro. Es una buena distinción porque aunque pues hay mucha promoción de la actividad física que la persona puede hacer en casa, para ese tipo de condiciones estamos hablando de ejercicio físico, tiene que ser supervisado, más cuando hay alguna condición especial de salud. Eso es muy importante tenerlo claro y no supervisado por cualquiera, tiene que tenerse la asesoría de profesionales y como nos ha indicado Elizabeth, pues si se puede tener pues más de un profesional por ahí que apoye, un equipo, pues perfecto, pero al menos una persona que pueda manejar la prescripción directamente, que sea profesional en el campo del movimiento humano. Aunque claro, la persona puede decir, sí, yo me gusta ir a caminar y me gusta ir a nadar y todo eso, ok, bueno, pero tiene que tener en cuenta que para que tenga buenos resultados, se tenga beneficios, hay que hacer ejercicio de una forma adecuada, planificada y orientada por profesionales, reitero, sobre todo para personas que tienen condiciones especiales de salud, que eso es muy importante. Y bueno, ya el tiempo nos venció. Y Gerard, en ese sentido también muy importante, ¿verdad? Comentarte que vamos a ver si la persona no tiene pues el acceso a un prescriptor de ejercicio, ¿verdad? No, es preferible que haga algo
tomando algunas de estas recomendaciones de las que acabamos de hablar, Ujú. a que del todo no hagan nada. A que el todo no haga Porque nada, sí. supongo que parte del proceso de rehabilitación cardíaca es que estas personas tengan esas modificaciones en su estilo de vida, incluyendo como base fundamental cambios en la parte de alimentación y adquirir un estilo de vida físicamente activo. Es Ujú, importantísimo. ujú. Excelente. Bueno, y como Yo, reflexión final ujú. nos queda, Cintia, 30 segundos, que Sí, porque ya quiero nos decir un tenemos que ir. par de cosas, quiero decir un Sí, par sí, de sí, sí. cositas, ¿verdad? Estamos a 2 minutos, creo que tengo un par de minutos. Ok. 2 cositas. Por ejemplo, dijiste muy claramente que el ser físicamente activo suma, pero el tener una prescripción de ejercicio estructurada es una suma adicional. Entonces, Exacto. definitivamente, ser físicamente activo suma y hay que tomarlo en cuenta. Otro aspecto que me gustaría resaltar en este cierre es que vos hablaste al principio de esa base aeróbica y de pronto mencionaste que eran unos 3 días al menos de ejercicio aeróbico y que en el ideal fueran 5, ¿verdad? Y es nada más para resaltar cuán importante es un ejercicio aeróbico estructurado, porque me imagino que esas 5 y esas 3 y esas 5 veces tiene que ver con ejercicio estructurado para tener esa base, ¿verdad? Del ejercicio aeróbico, que aunque después hagamos ejercicio concurrente, ¿verdad? Aeróbico más resistencia, tengamos resultados. Me parece impresionante ver esta situación, ¿verdad? Como algo que la ciencia nos dice, donde nosotros como prescriptores adquirimos una cuestión que se hace lógica, que es que ya es una persona que tiene una base de ejercicio de un año anterior, realmente en poco tiempo lo perdemos. El cuerpo, tenemos que decir que lamentablemente es un poco ingrato, pero esa es nuestra realidad. Rapidito el cuerpo olvida y tenemos que retomar este aspecto. Me encanta que nos pudieras comentar con tal transparencia este ejercicio académico, este ejercicio de calidad de vida de una persona, ¿verdad? Que realmente en el tiempo que ha estado ahí en nuestra escuela y que ha estado cerca de nosotros, ha mejorado bastante su calidad de vida. Claro. Excelente. Bueno, Listo. agradecemos nuevamente a la profesora Elizabeth Carpio Rivera por habernos acompañado. Y bueno, Cintia, nos vamos. Les invitamos Así a es. seguir en sintonía de la 870 UCR y pues a encontrarnos el próximo lunes a las 11 de la mañana en un espacio más de Vamos a Movernos. Feliz semana.